Les invito a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Vamos a leer el versículo 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14 y 15. Yo se los voy mencionando uno a uno. Empecemos del 1 al 3. Dice: Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 10 dice: Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 12 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Amén? ¿Amén? Yo pensé que se me habían dormido. Bueno, el título para esta enseñanza es El propósito de la Pascua. Todos creo que ya sabemos qué es la Pascua, ¿cierto? No tengo que entrar ahí en ese detalle. Sin embargo, en los versículos que acabamos de leer, quiero resaltar algunas cosas. Y es que esa Pascua, la Pascua es una fiesta que instituyó Dios, ¿cierto? Y también esa Pascua, esa fiesta, nos está hablando de varias cosas. Primero nos habla de la noche en que todo primogénito iba a morir. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto y Dios, la última plaga que manda a través de Moisés fue la de la muerte de los primogénitos. Entonces, esa noche iban a morir todos los primogénitos. Pero fue la noche en que murieron los primogénitos de los egipcios. Mas los primogénitos del pueblo de Israel fueron guardados por Dios. Entonces, fue la noche en que Dios guardó al pueblo de Israel, a los primogénitos. ¿Y por qué? Porque también fue la noche en que Dios le dijo cómo debían hacer para que fuesen guardados, ¿cierto? Y le dio una serie de instrucciones que leímos ahora algunas partes, como era el cordero, cómo debía de ser sacrificado el cordero, cómo debía comerse, y todo esto, y la sangre, cómo debía colocarse en los dinteles de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara, ellos fueran guardados, ¿cierto? Entonces, nosotros relacionamos la Pascua con el cordero. ¿Quién es ese cordero? Jesús. Nosotros relacionamos la Pascua o celebramos actualmente la Pascua
en tiempos de Semana Santa, ¿cierto? Y ahí es donde todo el mundo se acuerda de la pasión de Cristo. Todo el mundo se ve las películas. Otros salen a las iglesias, los que nunca salen en el año, ese día salen. Entonces, se recuerda mucho esa parte de la Pascua. Sin embargo, en esta mañana Dios quiere enseñarnos la Pascua desde el punto de vista de Él, no desde el punto de vista de nosotros. Amén. Y empiezo diciendo que nosotros en lo natural siempre hemos creído y hablamos así, que es una persona comienza su vida cuando nace y termina su vida cuando muere. ¿Cierto que en lo natural es así? Mas en lo espiritual nosotros podemos ver que todo empieza con la muerte y después es el nacimiento. ¿Amén? Se quedaron así como que, oh, qué locura está diciendo la pastora. Pues estamos viendo aquí que el cordero tuvo que morir primero para que esos primogénitos estuvieran guardados, ¿cierto? Esa semilla estuviera allí guardada para que pudieran seguir naciendo otras personas. También la Biblia nos habla de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede haber una planta ni puede haber vida, ¿cierto? Ni fruto. Entonces vemos que casi siempre nuestro pensamiento natural va en contra del pensamiento espiritual de Dios. Entonces todo empezó con la muerte de Jesús. Allí empieza todo. Fíjese que aquí comienza diciendo que Dios le habló a Moisés y a Aarón y le dijo que este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Estaba hablando del mes de Abib. O sea, le estaba diciendo, hoy comienza el año para ustedes. Ya. Y sabemos que este es el calendario bíblico, no es el calendario que nosotros tenemos. Este es el calendario bíblico. A ellos les estaba diciendo que ese mes iban todos los años, en ese mes, ellos iban a celebrar la Pascua. Les asigna un mes, le asigna un día y cuántos días iba a ser esa fiesta, que eran 7 días. Ya. Entonces, allí Jesús está siendo representado en esta fiesta de la Pascua. Ahora, en esta fiesta de la Pascua nos habla de 3 cosas. Nos habla de ese sacrificio del Cordero, que todos lo conocemos como el sacrificio de Jesús en la cruz. Nos habla de las primicias que también se daban en la fiesta de la Pascua. Y también nos está hablando de los panes sin levadura, de lo cual también estaba hablando aquí, lo leímos en uno de estos versículos. Entonces, todos estos componentes, cada uno de estos componentes tiene una lección muy especial para nosotros en esta mañana. Pero para poder entender esto, nosotros tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al origen. ¿Y ese origen dónde está? En Génesis. Todos sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, ¿cierto? Ya esto lo hemos repetido aquí hasta el cansancio. Pero cada vez que lo repetimos hay algo nuevo que aprender. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y los viste de luz. Los viste de luz. O sea que ellos estaban sin pecado, no había levadura en ellos, estaban vestidos con luz. Pero a ellos les faltaba algo. ¿Y qué era lo que les faltaba? Que ellos necesitaban mezclar su naturaleza con la naturaleza de Dios. A eso les faltaba. Y quiero resaltar aquí la palabra naturaleza. La palabra mezcla. Dios
quería mezclar su naturaleza con la naturaleza humana. Ahora, Dios crea al hombre perfecto, pero incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque si Él lo hubiera creado perfecto, ya el hombre no necesitaría de Dios, porque lo tenía completo. Entonces Él lo crea perfecto, pero incompleto, porque Dios quería completarlo. ¿Cómo? Haciendo que ellos comieran del árbol de la vida. Era necesario que ellos comieran del árbol de la vida. ¿Y qué representa el árbol de la vida? Representa la naturaleza de Dios y representa a Cristo. El árbol de la vida representa a Cristo. Entonces ellos necesitaban comer de Cristo, comer de ese árbol de la vida para ellos tener vida, tener la naturaleza completa de Dios. Ahora, el hombre fue creado a semejanza de Dios, sí, en el espíritu, pero no en su alma ni en su cuerpo. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? La responsabilidad del hombre estaba en llenar su alma y su cuerpo con el árbol de la vida, comiendo del árbol de la vida. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Adán y Eva comieron del árbol de la vida? ¿No saben? No, todos sabemos que comió la del conocimiento del bien y del mal, pero yo les estoy preguntando que si Adán y Eva comieron del árbol de la vida. ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes neutrales? La mayoría. Ah, sí, así pasó en el cielo, ¿cierto? ¿Quién se va con Dios? ¿Quién se va con el diablo? Quedaron unos neutrales. ¿Y qué les pasó a los neutrales? Ustedes saben lo que les pasó a esos ángeles. Se los voy a dejar de tarea, porque después me desvío. Pero fue terrible. Entonces, Adán y Eva no comieron del árbol de la vida. Ellos iban a comer del árbol de la vida porque eso fue lo que Dios quiso, que ellos comieran, y cuando ellos comieran del árbol de la vida, su alma y su cuerpo se iban a ir nutriendo de esa vida de Cristo, y por eso ellos iban a estar eternamente allí en el huerto. Pero ellos no comieron porque Satanás les sale al acecho, y la serpiente los engañó y los hizo creer que ellos necesitaban comer de otro árbol, del árbol del conocimiento, que los iba a hacer experimentar el bien y el mal. Eso fue lo que el diablo hizo. Entonces, lo que tenía que hacer el árbol de la vida, cuando ellos comieran el árbol de la vida, esa naturaleza del árbol de la vida iba a entrar en ellos y se iba a mezclar, ¿verdad?, la naturaleza divina con nosotros. Eso no sucedió, pero al comer ellos del árbol del conocimiento, del bien y del mal, entonces la naturaleza de la serpiente sí se mezcló con la naturaleza del hombre, y es la naturaleza pecaminosa. ¿Esa la conocemos? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces se mezcló la naturaleza de la serpiente con la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué hizo ese árbol del conocimiento? Introdujo en Adán y Eva esa naturaleza en su cuerpo y en su alma. Se mezcló y se hizo uno con él. Y por eso el hombre muere. Ya, entonces ya allí el cuerpo empieza a deteriorarse, a enfermarse y a morir. Ya. Y el alma también comienza a sufrir una cantidad de cosas. La cobertura de luz que tenía, cuando él toma de ese fruto, inmediatamente se quita. Se quita esa cobertura de luz, y cuando la luz se quita, ¿qué queda? Las tinieblas, la oscuridad. Entonces queda el hombre en oscuridad. Y
el hombre, cuando está en oscuridad, le suceden unas cositas que le sucedió a Adán. Primero, el hombre se escondió de Dios. Adán se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque se vio desnudo y se avergonzó. Tuvo temor, le entró temor, o sea, le entró vergüenza, le entró temor y aparte de eso fue y se hizo un vestido, ¿cierto? Fue y buscó hojas de higuera y se tapó, se cubrió, quiso cubrirse con lo que a él le pareció, con su diseño, no con el diseño de Dios. Y estas tres cosas fue lo que le sucedió al hombre. Cuando el hombre peca, entra en vergüenza, queda sin cobertura, la cobertura de Dios, queda desnudo y siempre intenta en su temor de cubrirse. Más adelante vamos a ver algo acerca de esas vestiduras o cómo es que el hombre se cubre. Ya, ahora, con todo esto el proyecto de Dios se estorbó. O digamos, el diablo lo estorbó. Pero Dios no se da por vencido. Él retoma este proyecto años más tarde. ¿Ese proyecto cuál era? El proyecto de hacerse uno con el hombre. Él lo retoma a través de la Pascua. Y Dios, cuando instituye la Pascua, Él no quiso introducir una tradición en la humanidad. Ese no es el diseño de Dios. Él introduce la Pascua como una herramienta que iba a corregir lo que Adán había hecho cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Entonces, cuando Adán come este árbol, entra en la humanidad el pecado y nosotros vemos que la humanidad va como esclavo a Egipto. Y el pueblo queda cautivo en Egipto, porque Egipto es un lugar de esclavitud. ¿Sabe qué representa Egipto? Sí, pero el mundo, ¿cierto? Y cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y de allá fue que Dios nos sacó. Amén. Entonces, eso es lo que hace el árbol del conocimiento. Nos lleva a Egipto, nos lleva a un lugar de esclavitud. Pero el Señor les dijo a ellos, les hizo una promesa que ellos iban a salir de ese lugar. Amén. Porque Él tenía otro lugar preparado para su pueblo, que no era Egipto, ¿cierto? Y que no era un lugar de esclavitud, sino un lugar de libertad. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es la tierra prometida, hermanos? El cielo. Pastor, tome apunte. La tierra prometida es Canaán. Aquí en la Biblia. Canaán. Ya. Entonces ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Ese fue el lugar que Dios tenía preparado para ellos. Pero antes era necesario una purificación. Antes era necesario que ellos se alinearan con Dios, que conocieran a Dios verdaderamente. Y entonces allí, de esa misma manera, como la serpiente se le atraviesa a Adán y a Eva cuando iban a tomar del árbol de la vida y no pudieron, asimismo entra otra vez en acción la serpiente cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto para ir a la tierra de Canaán. Y esta vez entra la serpiente y vamos a ver de una manera muy sutil. Éxodo 12:38. Dice, también subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado.
gran multitud subió con ellos, o sea, con el pueblo de Israel subió una gran multitud. En Hebreos, esa palabra multitud es la palabra eret, que significa hilos transversales o mezcla. O sea que lo que quiere decir es que con los egipcios salió una gran cantidad de gente mezclada entre el pueblo de Israel. Cuando él sale, también salen con ellos una multitud de egipcios. Salen al desierto. Ahora, ¿quiénes eran los egipcios? Los egipcios era un pueblo muy religioso, un pueblo que tenía un dios para cada cosa. Aparte de eso, ellos eran idólatras, mejor dicho, inmorales y de todo. Ahora, cuando las plagas que mandó Dios a través de Moisés, cogieron y derrotaron a cada uno de los dioses de Egipto. Cada plaga derrotaba a un dios de Egipto. Eso lo vimos cuando estábamos en el FBC, ¿se recuerdan? Vimos las plagas y cada espíritu que Dios venció ahí. Entonces, cuando estos egipcios ven que todos sus dioses fueron vencidos por el Dios de los hebreos y que la última plaga fue que todos sus hijos, sus primogénitos murieron, entonces ellos entran y dicen, bueno, si nuestros dioses no nos pudieron proteger, ni tampoco pudieron proteger al faraón, ni al primogénito del faraón, que también era considerado como un dios, si no pudieron contra todos nuestros dioses, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos seguirnos estos dioses, vámonos con ese Dios. Con ese Dios de los egipcios, que ellos, sí, ese Dios sí nos va a proteger. Y ellos salieron. Pero ellos no salieron porque estaban buscando a Dios, sino porque ya sus dioses habían sido vencidos y hasta habían quedado sin dioses. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ellos salen de allí, vamos a ver Números 11:4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar, ¿quién nos dará a comer carne? Mire que cuando ya ellos van en el camino con los israelitas, ellos empiezan a hacer un trabajo espiritual. ¿Y cuál es ese trabajo? Que ellos comienzan a contaminar al pueblo de Dios, comienzan a mezclarse con el pueblo de Dios. Y dice, yo resalto la palabra, un vivo deseo. ¿Quiénes eran los que tenían el vivo deseo? Los egipcios, ¿cierto? Y ellos, ¿qué era lo que deseaban? Las carnes, los ajos, todo lo que comían allá, eran ellos. Pero entonces ellos vienen y murmuran y contaminan y se mezclan con el pueblo, y el pueblo de Israel hace exactamente lo mismo. Y también comienza, dice la Biblia textual, dice, y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y también los hijos de Israel lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Imagínense. Entonces, ya los hijos de Israel también estaban diciendo lo mismo, ¿quién nos diera a comer carne? Las carnes que comíamos, ¿cuál carne? Ellos no comían ninguna carne porque ellos eran esclavos. Los otros egipcios sí la comían. Sin embargo, ellos se dejaron contaminar y estaban llorando y gritando que les dieran carne. Entonces, aquí dice la palabra chusma. La palabra chusma traduce gente murmuradora. Eso es la chusma. Entonces, ellos provocaron muchos problemas al pueblo de Israel. Y por eso la ira de Dios descendió sobre el pueblo de Israel. Por eso es que Dios no ama las mezclas, sino que aborrece las mezclas.
En Números 11:1 dice, pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Dios, y Dios los oyó y fue encendida su ira, y el fuego de Dios consumió un extremo del campamento. Ellos levantaban el ánimo del pueblo, la ira del pueblo, la desconfianza, la queja. Todo el tiempo era quejándose con Moisés: tenemos sed, danos agua, tenemos hambre, danos comida, estamos cansados. Bueno, de todo se quejaban ellos, todo el tiempo. Y esto fue provocado por esos egipcios. Y Moisés se enoja con el pueblo de Dios, porque él sabía que esas personas iban e incluso no solamente al pueblo de Dios, sino a él, iban a evitar que ellos entraran a la tierra prometida. Y vemos que ese pueblo no entró a la tierra prometida, y Moisés tampoco, porque Moisés se enojó. ¿Por causa de quién? De ellos. Ya. Entonces, estamos viendo lo que trae esa mezcla, las consecuencias de esa mezcla. Vemos ese problema nuevamente, cómo Satanás se metió, se infiltró entre el pueblo de Dios, mezclándolo. Ahora, nuestro cuerpo se alimenta por nuestra boca, ¿cierto? Pero nuestra alma se alimenta por nuestro oído, por lo que oye. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la duda, la rebeldía, la división viene por oír la murmuración, el chisme, la queja. Eso nos está enseñando hoy el Señor. En Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con tus animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. O sea que en un campo no debe haber varias semillas juntas, mezclas, injertos. ¿Sabe que hay muchos productos de la canasta familiar, muchas frutas que son mezcladas en las semillas? Y Dios está diciendo que no. Aquí dice Dios que Él no quiere que su pueblo se mezcle, pero también está diciendo que no quiere que su pueblo mezcle nada, ni animales, ni semillas, ni vestido, ni nada. ¿Por qué? Lo dice en Deuteronomio 22:9. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. O sea, si nos mezclamos, vamos a perder la semilla, pero también vamos a perder la cosecha. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios no va a tolerar mezclas, porque ¿sabe por qué Dios no quiere tolerar mezclas? Porque Él se quiere mezclar con nosotros. Porque ese fue el propósito de Dios desde el principio, mezclarse con nosotros, su naturaleza con la nuestra. Y si la nuestra está mezclada ya con otra, no podemos mezclarnos con Dios. Entonces, por eso Dios no le permitió a Adán que comiera del árbol de la vida después que pecó, después que comió del árbol del conocimiento. Dios no se lo permitió. Él fue arrojado del huerto, ¿cierto? Y dijo, ¿para qué? Para que no sea que éste alargue su mano y coma del árbol de la vida y entonces viva para siempre. O sea, que ahí nos damos cuenta que él no había comido del árbol de la vida. Dios lo expulsa del huerto y no le permite corregir eso. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro diseño, en el diseño que Dios nos hizo, nosotros solamente nos podemos mezclar una vez. Sí, por eso es que la fiesta de la Pascua es la fiesta de la primicia, porque la primicia es una vez, en el sentido de ¿qué?
que usted cuántos primogénitos tiene. Usted puede tener 2, 3, 4 primogénitos. 1. Si usted siembra un árbol, el primer fruto, la primicia, ¿cuál es? 1. Si no son 2, 3, es el primero. Y estamos viendo que esa primicia que era Adán, ¿cuál fue el primer hombre? Adán, él era el primogénito, él era la primicia. Y esa primicia, ese primer fruto, Adán se lo dio a Satanás, no se lo dio a Dios. Entonces, mezcló esa primicia con Satanás, con esa naturaleza, y por eso toda la raza humana fue afectada. Ya nosotros hemos aprendido, cuando hemos hablado de las primicias, que lo primero que se da afecta el resto, ¿cierto? Ya eso lo hemos estudiado, el pastor lo ha explicado muchas veces. Entonces, eso fue desde el comienzo, desde Adán, que fue ese primer fruto, que fue esa primicia, pero Adán eligió darle esa primicia a Satanás. Ahora nosotros, por eso vemos que cuando Dios derrota en la última plaga, era a todos los primogénitos. Esto es una guerra de semillas, es una guerra de primicias, la Pascua, es una guerra con los primogénitos. Esto es algo espiritual tremendo. Y Satanás utiliza la mezcla para robarnos la semilla. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jesús no apareció en la tierra de repente, ¿cierto? Ay, sí, mira, allá apareció Jesús, el Hijo de Dios. No, Él se encarnó. Él se encarnó y el Espíritu Santo vino sobre el vientre de María y allí entró la naturaleza de Dios en la naturaleza humana. Amén. Entonces ahí se hizo uno y se mezcló con la humanidad. Entonces, la razón por la cual muchas mujeres en el Antiguo Testamento eran estériles era precisamente porque Dios estaba guardando la semilla. Porque Dios no quería que naciera cualquiera, sino que el que naciera fuera por voluntad de Dios y no por voluntad de hombre. Amén. Entonces, allí vemos muchos nacimientos, como el de Rebeca cuando tuvo a Jacob, fue un nacimiento por fe. El de Sara con Esaú también estuvo presente la fe. O sea, que siempre esas mujeres que fueron estériles tuvieron que clamar a Dios, tuvieron que tener una buena relación con Dios, y en el tiempo de Dios, Dios abrió su matriz para traer esos varones que iban a cumplir un propósito y una misión específica en la tierra. Amén. Bueno, entonces aquí la naturaleza de Dios se introduce en la naturaleza humana a través de Jesús. Y Jesús nace como Dios y nace como hombre. Y así se realiza la primera parte de ese plan y de ese propósito de Dios. Esa es la primera parte. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Esa segunda parte nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que hacer esa segunda parte. Y así como el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que nosotros nos mezclemos con Él. Amén. Ahora la segunda parte es que ese deseo esté en nosotros también. Que nosotros también deseemos mezclarnos con Dios, que deseemos ser uno con Él.
y tener su naturaleza. ¿Cuántos lo desean? Gloria a Dios. Y por fin llegó ese momento, llegó ese gran día para la humanidad, que fue en Pentecostés. Allí, cuando Dios les hizo una promesa y les dijo que esperaran allí, ¿cierto? Dios no le dijo cuánto tiempo iban a esperar, solo les dijo que se reunieran y esperaran. Y ellos se fueron y esperaron por 10 días. Pero en esos 10 días ellos no estaban orando por la comida, Señor, orando por las necesidades de ellos, no. Ellos no estaban orando por las necesidades de ellos. Ellos estaban orando para que la promesa de Dios se cumpliese. Amén. Y ellos lo deseaban, ellos lo anhelaban. Y duraron 10 días allí, día y noche, en la presencia de Dios, buscando de Dios, clamando a Dios, adorando a Dios, con su corazón deseando la presencia de Dios. Y fue tanto el deseo de ellos que el Espíritu Santo descendió. Ahora no sobre una mujer, sino sobre toda la iglesia, sobre todos los que estaban allí en ese aposento alto buscando a Dios. Amén. Y Dios se hizo uno, no con toda la gente que estaba en el pueblo, no con toda la humanidad, única y exclusivamente con su iglesia. Amén. Es con su iglesia, con aquellos que dejaron todo para buscarlo a Él, con aquellos que no clamaban sino era por Él, aquellos que habían entendido que la necesidad más grande de ellos es Dios. Y cuando nosotros entendamos eso, que nuestra necesidad, que nuestra prioridad es Dios, y cuando lo anhelemos con pasión, cuando lo anhelemos de verdad, entonces Él se va a manifestar aún más en nuestras vidas. Amén. Por eso es la Pascua. La Pascua no es simplemente recordar una historia cada año. No se trata de eso. Es conocer y experimentar en nuestras vidas todo lo que Él hizo en esa cruz, todo lo que Él sufrió en esa cruz, todo lo que Él padeció por amor a nosotros, para Él unirse con nuestra naturaleza. Amén. Para Él poder entrar en nosotros. ¿Cuántos se alegran? Por eso ya no debemos vestirnos con hilos mezclados ni con hojas de higuera. Cada vez que nosotros nos excusamos, nos estamos vistiendo con hojas. Las excusas. Cuando nosotros no reconocemos nuestra falta, sino que siempre tenemos una excusa para algo. Para todo, mejor dicho, para algo no, para todo. Tenemos excusa. Cuando no reconocemos que es nuestra culpa, sino que decimos, la mujer que tú me diste, ella fue. Cuando le echamos la culpa a otro y no reconocemos nuestra culpa ni nuestra condición, allí nos estamos vistiendo con hojas de higuera. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros culpamos a Dios, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros juzgamos, allí Egipto está en nosotros. Allí estamos mezclados, hermanos. Eso es la mezcla. La mejor forma de nosotros sacar al egipcio, que no es un hombre, no es una raza, los egipcios de la raza, no. Esto es un espíritu, el espíritu egipcio. Y ese espíritu se le metió a los egipcios. Pero ese espíritu egipcio también está en el presente y se mezcla con la iglesia. Y ese espíritu egipcio quiere cumplir la misma función que cumplió con el pueblo de Israel. Hacerlos que ellos mueran en el intento y que mueran en el desierto y que nunca disfruten de esa Canaán. Que nunca disfruten de lo que Dios les ha prometido.
que muera. Eso es lo que quiere. Quiere dividir el pueblo de Dios. Quiere hacernos enojar los unos contra los otros. Quiere sembrar discordias, divisiones. Eso es lo que hace el espíritu egipcio. Y ese espíritu solamente se puede echar fuera cuando nosotros lo saquemos de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando nosotros no le permitamos seguir escuchándolo, ni le prestemos más nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren derrotar a ese egipcio, ese espíritu egipcio? El espíritu egipcio es el que nos dice que antes estábamos mejor. ¿Usted no se le ha venido ese pensamiento? No me diga nada que yo sé que a todos. Nos dice, nos hace desear las cosas del mundo, las cosas del pasado. Ese es el espíritu egipcio. No estamos contentos con lo que tenemos. Mire que el espíritu egipcio le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer. No. El día que tú comas de este árbol del conocimiento, serás como Dios. Lo engañó. Y así mismo le estaba diciendo el espíritu egipcio a estos. No, mejor estábamos allá. ¿Se acuerdan de la carne del sancocho? ¿Se acuerdan del ajiaco que nos comíamos allá? Delicioso, aquí no hay nada. Ese maná, todos los días maná. Maná, maná, y no hay más nada. Ese es el espíritu egipcio. Te trae inconformidad. Te trae inestabilidad. Te hace desear cosas. Te dice que tú no eres el culpable, que el culpable es el fulano o la fulana, pero que tú no. Tú no tienes la culpa de nada. Tú eres bueno. Los malos son todos los demás. Eso es el espíritu egipcio. Te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Perdiendo el tiempo, todos los domingos perdiendo el tiempo en esa iglesia. Deberías estar haciendo otra cosa y verías que te iba mejor. Por eso es que estás así, porque pierdes el tiempo allí. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? ¿Ha hablado el espíritu egipcio? Sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Es tiempo de sacar ese egipcio. Yo creo que hoy es el día de sacar ese egipcio. ¿Amén? Hoy es el día de echarlo fuera del campamento. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a morir en el desierto, porque nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, porque nosotros vamos a disfrutar de esa tierra que Dios nos prometió. Amén. Por eso lo vamos a sacar. Cristo es nuestro Canaán. Y aunque esa tierra ya está dispuesta y está abierta para nosotros, muchos o algunos sienten que aún no han entrado a esa tierra. El pecado que impidió que Israel entrara en Canaán no fue la avaricia ni fue la inmoralidad, fue el pecado de la murmuración. Mire qué grande es este pecado. El diablo lo pone pequeñito, como algo normal, insignificante. Pero este pecado impidió que todo un pueblo entrara a esa tierra e hizo que murieran en el desierto. Y no solo eso, sino que ese pecado de murmuración logró tocar a Moisés, no porque él murmuró, sino porque ellos lograron exaltarlo, lograron que se enojara, y en su enojo él se olvidó en un momento de lo que Dios le había dicho y escuchó, fue la queja del pueblo, y se enojó y le dio duro a esa piedra cuando Dios le dijo, no le pegues, sino háblale. Y no escuchó la dirección de Dios por estar escuchando las quejas, las murmuraciones, por estar escuchando lo que el pueblo decía. En un momento allí perdió Moisés la entrada a Canaán. Mire qué tan grave para Dios es la murmuración.
Yo no sé para nosotros, pero para Dios es grave la murmuración, es grave la queja, es grave hablar mal de otro, juzgar a otro. Ahora, Dios quiere traernos a nosotros semillas nuevas. Y leemos nuevamente Levítico 19:19 cuando dice: tu campo no sembrarás con mezclas de semillas. Ahora, Dios nos ha entregado a nosotros semillas. Es más, en este momento, Dios nos está entregando semillas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en este momento Dios nos está dando semillas. Y cada talento que usted tiene, esas capacidades extraordinarias de las que usted se vuelve orgulloso, vanidoso, esa habilidad que usted tiene, hermano, eso no es de usted, eso es una semilla que Dios le dio. ¿Ya? Esas son semillas. Y esas semillas no se deben mezclar como con el mundo, con lo que el mundo hace con esas semillas. Yo no sé si me explico en este momento, pero yo quisiera como poder transmitirle lo que Dios me transmitió cuando estaba escribiendo esta palabra, porque para mí este es como el momento crucial de nosotros en esta mañana. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir o el Espíritu Santo les quiere transmitir a través de mí? Es que, hermanos, nosotros nos hemos dejado engañar del enemigo. Dios nos dio a nosotros unas semillas preciosas. Y Él quiere robarnos esas semillas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no tiene semillas. El diablo no tiene semillas. Él necesita tu semilla y mi semilla. Eso lo necesita Él. Y Él por eso necesitaba las semillas de aquellos en los cuales Dios hizo un depósito en cada uno de estos hombres y mujeres de la Biblia. Y nosotros podemos ver que se necesita gente como José. ¿Qué depositó Dios en José? Depositó la semilla para administrar las semillas que Dios había puesto en él. Podemos decir que las semillas de todo lo que se cultivó en la tierra de Egipto, ¿quién lo administraba? José. ¿A quién le dio Dios el diseño en los sueños? ¿Qué hacer en medio de esa hambruna? A José, a través de los sueños. Dios le decía, ¿cierto? Vendrán el sueño de las vacas gordas, de las vacas flacas. ¿A quién le dio Dios la interpretación? A José. ¿Y qué le dijo que hiciera? A él le dijo: entonces haces graneros más grandes, vamos a guardar todo lo que está Dios dándonos, todas esas semillas, vamos a guardarlas. Y cuando vengan los tiempos de las vacas flacas, entonces tendremos. ¿De dónde sacó eso? Eso era de él. Eso era de Dios. Esas eran las semillas de Dios que había colocado en este varón. Y como el diablo lo sabía, él quería robarle y todo el tiempo estuvo detrás de José. ¿Sí o no? Tomó a los hermanos y metió el espíritu egipcio en sus hermanos para que lo cogieran, lo aborrecieran y lo lanzaran allí en esa cisterna. Lo mandó como esclavo a Egipto. Pero en todo esto nunca perdió de vista José quién era él y qué depósito había en él, y cuidó de esa semilla. No se dejó robar la semilla de Satanás.
Ni cuando estuvo en la cárcel no se dejó robar. No dejó que el resentimiento, que la amargura, que lo que los otros dijeran, no importa lo que los hermanos hicieron, no importa. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Amén. Y al final pudo ver cómo todo el depósito que Dios colocó en Él le sirvió para que en el tiempo de Dios Él lo levantara y lo pusiera en alto. Amén. Y le diera de comer no a una nación, a todas las naciones de la tierra. ¿Quién hace eso, hermano? Nuestro Dios. ¿Pero con quién lo hace? Con la gente que sabe cuidar la semilla que Dios ha colocado en su vida. Lo mismo fue con Jacob. Jacob también, él no era el primogénito, pero él anhelaba la primogenitura. Y Esaú, que era el primogénito, la menospreciaba. Y Dios vio eso, vio el corazón de este varón. Y él luchó Jacob con el ángel en Peniel: hasta que no me bendigas, no te soltaré. Amén. Y él luchó por esa primogenitura y la obtuvo. Y aparte de eso, Dios le da diseños a Jacob. Cuando su tío Labán le quería robar, entonces Dios le dio diseños para que las ovejas salieran pintadas un día y otro día salieran de otro color, y jugaba con eso. ¿Quién tiene el poder para cambiar la naturaleza de los animales? ¿Quién? ¿A quién le dio esa semilla Dios? A un hombre que creía en Él, a un hombre que tenía fe en Dios, a un hombre que no se dejó robar la semilla, aunque lo pusieron a trabajar doble, aunque lo engañaron, aunque lo persiguieron después, todo lo que le pasó, nada de eso impidió que él pudiera dar fruto. Amén. Y no se dejó robar la semilla. Dios está buscando esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes hoy en día que tengan presente todo lo que Dios nos ha dado, todas las semillas que Dios nos ha entregado, que no son para nosotros, que no son para darnos gusto nosotros solamente, sino que hay un propósito divino en nuestras vidas. Dios ha depositado en nosotros unas semillas preciosas que el diablo te quiere robar, y por eso te pasan muchas cosas, pero tú te desalientas, tú te desanimas, tú dices: no sigo más, yo no veo nada en mi vida, yo no veo respuesta, y empiezas a murmurar, y empiezas a quejarte, y empiezas a criticar y a juzgar, y eso te va apagando, eso te va matando las semillas que Dios ha colocado en ti, mi querido hermano. Eso es lo que hace el diablo. Por eso ha traído esas mezclas. Recordemos cómo comían la Pascua. Dice que ellos debían comer el cordero completo y que no debían dejar nada para el siguiente día. El cordero completo. ¿Sabe por qué hoy en día hay tanto creyente o tanto cristiano o en la iglesia de Dios? Hay tanta gente con depresión, hay tanta gente con ansiedad, hay tanta gente bipolar, frustrados, derrotados, en ruina, cautivos, llevan años de estar cautivos, luchando con el mismo pecado por años y no son libres, con ansiedades, con todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios no ha comido el cordero completo. Porque el pueblo de Dios solamente comió una parte y ya, y el resto lo dejó ahí. Porque el pueblo de Dios se conformó con comer solamente la salvación y ya. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue completo, fue una obra completa. No, Él no solamente vino y murió en la cruz para que no nos vayamos para el infierno, sino para el cielo. Y ya, y aquí
que nos lleven. No, hermano. La salvación no necesita muletas, no necesita ayuda. ¿Sabe qué es la mezcla? La mezcla es todo aquello que Dios no nos ha dicho que hagamos y nosotros hacemos. Todo lo que hacemos de más. Sí, Dios te salvó, ya tú eres salvo, pero ahora tú necesitas esto y necesitas lo otro. Y necesitas ir allá y necesitas ir acá y necesitas hacer esto y necesitas... No. Tú lo que necesitas es creer en la obra completa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ya? En las mezclas es, yo creo en esto de la palabra, pero en esto no. Yo escojo lo que me convenga, esas promesas todas son mías. Pero esta, no. Eso es no comer el cordero completo. Es creer unas cosas sí y otras cosas no. Esas no las puede hacer Dios. Esas yo tengo que intervenir, yo tengo que ayudar. Ese es el conocimiento. Ese es el árbol del conocimiento. Es que son mis razones. Yo no pienso así. Para mí el evangelio es esto. No, el evangelio es lo que Dios dice que es. Amén. Le guste o no le guste. Este es el evangelio, uno solo. Entonces, necesitamos comer de ese cordero completo. ¿Qué debemos hacer? Entre más comemos del cordero, más se mezcla la naturaleza de Dios conmigo. Entre más vivo su palabra, entre más creo su palabra, entre más ando en fe, más se mezcla el cordero conmigo. Y automáticamente puedo mirar las mezclas y ya dejo de verlo como algo natural. Usted comienza a decir, ay, yo no debí decir eso. Eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Ya usted se va a dar cuenta cuando el egipcio empieza a asomar la cabeza en usted. Y comienza a rechazar las mezclas y a sacarlas de su vida, porque usted ya está comiendo del cordero. Y ese cordero pascual, usted lo come y se va a sentir satisfecho. Ahora, todo lo que nosotros deseamos que no sea de Dios, no es el cordero. Amén. Es mezcla en nuestra vida. Eso no significa que nosotros no deseemos cosas que necesitemos, claro que sí. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted puede desear una cosa, ¿cierto? Y yo quiero eso, y hace todo lo posible, trabaja, reúne, lo que sea, y se compra eso que quiere, y sale feliz porque lo logró. ¿Cuánto le dura la felicidad? Poco tiempo, ¿cierto? Ya llega y dice, ay no, pero ya eso está viejo, ahora salió otro más nuevo, más bonito, yo quiero ahora el otro, el último. Vamos a poner el ejemplo del celular, los que son fanáticos al celular. Yo tengo uno del año UPA y a mí me dicen, ay, pero cambia eso y cuando se dañe. Entonces, se compra el celular y yo lo quiero, pero es que está caro, vale 3 millones. No importa, yo me lo merezco. Yo soy la hija del rey y yo quiero y hago lo que sea. Me meto como sea, pero lo compro. Salgo feliz con mi celular. A los 2 meses salió el nuevo iPhone 20,000. Ay, yo quiero, ya ese no me gusta, ya eso no funciona. Y ya. Y así somos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el alma no tiene límites. ¿Usted sabía eso? El alma fue creada para la eternidad y el alma no se sacia con nada. Y la estrategia del egipcio
es hacerte desear más, más, más. Siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes. Y ahí entra la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es cuando nosotros queremos tener algo que no podemos tener. Esa es la ansiedad. La ansiedad es cuando nosotros queremos controlar algo que no podemos controlar. Ahí nos entra la ansiedad a nosotros. Esa es la ansiedad. Y eso es lo que el diablo siempre quiere, mantenernos en eso. En eso. Para robarnos la semilla. Para que nosotros nos desconcentremos de donde debemos estar concentrados en la semilla que Dios nos dio, la dejemos por ahí tirada, por ir corriendo a buscar lo que no se nos ha perdido. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Esaú tenía la primogenitura y por estar deseando un plato de lentejas, la perdió, la descuidó, y su hermano que la anhelaba, la cogió enseguida. Y así nos pasa. Perdemos la semilla, perdemos la primogenitura por andar deseando las cosas que el enemigo nos muestra así. Mira, te tengo esto, ven por él, ven por él. Así nos hace. Y nosotros salimos como tonticos corriendo detrás de eso. ¿Sabe una cosa? Que el alma solamente la satisface Dios. Él es el único que la llena. Él es el único que puede llenar nuestra alma. Yo creo que usted lo ha experimentado. Cuando usted se mete con Dios, cuando usted decide buscarle, cuando usted empieza a orar, a clamar, a humillarse en la presencia de Dios, usted se levanta tan fortalecido que a usted le pueden hacer así, mostrarle el loma, y usted no le interesa. Pero cuando usted descuida esa parte, esas semillas, no tiene ni que hacerle así porque tú eres el que andas buscando qué más hay de nuevo, qué hay por ahí. Que sale a buscar lo que no se le ha perdido. ¿Usted lo ha experimentado? Bueno, están calladitos, el que calla otorga. Eso quiere decir que sí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos incompletos sin Cristo. Estamos incompletos sin esa parte espiritual para la cual Dios dejó esa capacidad, ese lugar para Él. Amén. Y solamente Él puede saciar nuestra alma. Solamente en Él podemos estar reposados, tranquilos, tener paz. Amén. Entonces, nosotros estamos viviendo en el tiempo después de Cristo, el tiempo de la plenitud. Este es el tiempo de la plenitud. No debemos quedarnos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Ya Cristo hizo la obra completa. Tenemos que creerla, tenemos que apropiarnos de esa palabra y actuar en fe y desarrollar todo lo que Dios nos dio a nosotros, no como lo hace el mundo. Dígale a Dios que le dé el diseño. Dígale cómo hacerlo y aparte de cómo hacerlo, cómo promocionarlo, qué es lo que Él quiere, cuándo, cómo, todo. Él es el único que lo puede hacer. No se copie, es que aquel hizo esto, yo también. Es que allá en la iglesia aquella hacen tal cosa, pastor, ¿por qué no hacemos lo que están haciendo allá? Yo le digo, porque Dios no me ha dicho que haga lo que está allá, Él me está diciendo lo que estamos haciendo acá. Amén. No se copie de lo que otra persona está haciendo. Pídale a Dios, que Dios es bastante creativo para darnos a nosotros un diseño. Amén. Bueno, quiero pedirle que se pongan de pie, vamos a orar.